Hoy en Es la Hora de Opinar con Julieta Ramírez, Damián Cepeda y Gibran Ramírez. Vamos a debatir sobre qué tanto poder tiene la presidenta Claudia Sheinbaum. Después va a estar con nosotros Eduardo Guerrero. Con él vamos a platicar de Estados Unidos y Canadá que declararon terroristas a diversos carteles mexicanos. ¿Qué implicaciones tendrá esto para nuestro país? Y para terminar voy a platicar con Pablo Zárate acerca de Pemex y el rescate de la soberanía energética. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. En nuestra edición de ayer se dio un debate muy interesante de qué tanto poder tiene la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay quienes piensan que México se está convirtiendo en un régimen autoritario donde se ha concentrado mucho poder precisamente en el Ejecutivo Federal. Pero empieza a surgir la idea de que a lo mejor la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene tanto poder. Poder, por ejemplo, como para quitar, para remover o para invitar a que se vaya el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, que, pues, como sabemos, se sospecha que tiene, y sospechas con bastante evidencia, que tiene lazos con el crimen organizado. En fin, ¿qué tanto poder tiene la presidenta Claudia Sheinbaum? Vamos a debatirlo con los representantes de los partidos políticos. Saludo a Gibran Ramírez de Movimiento Ciudadano. Gibran, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. ¿Cómo estás? Saludo a Damián Cepeda del Partido Acción Nacional. Damián. ¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarlos. Y Julieta Ramírez, que viene en representación de Morena, el partido gobernante. ¿Cómo estás, Julieta? Muy buenas noches. Bien, Leo, gracias. Buenas noches. Y te toca comenzar a ti. ¿Qué tanto poder tiene la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Qué nos dirías? Bueno, ¿Cómo se ve desde dentro, por cierto? Sí. Bueno, empezaría por delimitar un poco la concepción de poder. Sí. Y por supuesto nosotros nos basamos en la Constitución. ¿Qué dice la Constitución de qué es el poder? Pues que el poder reside original y esencialmente en el pueblo y se constituye para beneficio de este. Entonces, para la Cuarta Transformación, el poder significa aquel que legítimamente el pueblo le otorga a los gobernantes, a los representantes, para que asuma la tarea de representar al país y trabajar por la nación. Pero es muy importante dejar claro que reside fundamental y esencialmente en la gente. De ahí ahora pasaría a hablar de números, por ejemplo, cómo específicamente vemos a través de hechos y datos qué cantidad de poder pudiera tener la presidenta. Tenemos a la presidenta más votada en la historia de este país, 36 millones de votos, un total del casi 60% de la población. Luego, además, es la presidenta que durante su proceso electoral obtiene la mayoría calificada en las cámaras, obtiene el 85% de los distritos por mayoría relativa, es decir, campaña de calle. Evidentemente esto la coloca como una mujer con mucha capacidad y desde que tomó protesta es innegable que tomó mucho liderazgo por la firmeza que respondió a Donald Trump y también por la presentación de un proyecto. Yo digo, se notó el poder de la presidenta desde la campaña, porque desde campaña ella estaba trabajando en un plan de gobierno, no con improvisaciones, sino con un plan muy serio. Y diferentes maneras también para abordar el poder como tal es cuestionarnos para qué es que alguien utiliza el poder. ¿Para qué utilizó el poder? Pero a ver, si entiendo bien tu argumento, es la presidenta tiene mucho poder porque por la gran legitimidad que tiene. Definitivamente, tiene una enorme legitimidad que le permite hacer realidad los compromisos que hizo desde la campaña. O sea, sacar adelante su agenda. Un proyecto de nación, por supuesto. Y además, desde que tomó protesta, es evidente que su poder o su capacidad ha sido reforzada a través de su liderazgo en el escenario internacional. Muy bien. Gibran, ¿qué tanto poder tú estás viendo por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum? Porque parecería que lo que dice Julieta es que sí tiene mucho poder. Con hechos y datos. Por eso, medibles. pero que sí tiene mucho Exacto. poder.
creo que Pues lo resumiré así. Es A ver, la presidenta de México y como medios institucionales tiene la capacidad de ejercer mucho poder. Pero si Foucault tiene razón y el poder no se tiene, sino que más bien se ejerce, tenemos elementos para tener serias dudas de la capacidad para impulsar cosas que le sean favorables en su proyecto personal de gobierno, ¿no? No pudo transitar con su candidata a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Su candidato a la Secretaría General de Morena no fue tomado en cuenta. Es decir, no tiene la capacidad en Morena de influencia que sí tienen otros grupos cercanos al expresidente de la República. Cuando quiso que se aprobaran las reformas a la ley del Infonavit, bueno, reformas en materia de vivienda en general, en el Congreso se marcaron otros tiempos, ¿no? Monreal dijo, esto se va a discutir hasta el periodo ordinario siguiente, y así se hizo. Yo creo que reafirmando bien la división de poderes. Entonces, sí vemos un contraste con lo que sucedió en el gobierno anterior. Y quizá también porque hay quien tiene ganas de que quien mandaba en el gobierno anterior siga mandando. Porque muchos van a pedir línea, ¿no? No es solamente o sea, ¿van a pedir línea a López Obrador? Sí, diciendo? o a López Beltrán. A ver, ¿qué pasa en el caso de Sinaloa? Suben las presiones internas y externas para que un gobernador se vaya, porque le cuesta mucho a la presidenta de la República, y más en esta coyuntura que tenemos frente al gobierno de Donald Trump. Y lo que sucede al fin de semana siguiente a que estas presiones escalan es que en un acto nada inocente van a credencializarlo. Es decir, el primer morenista del Estado, ¿no? Muy al estilo del viejo PRI. Bueno, y lo va a credencializar nada menos que el hijo del expresidente. Así es. ¿No? Y la visita que se tuvo en el Senado, digamos, arropando a todos los impresentables. Hay un sector, sobre todo desde el partido, desde Morena, que le genera grietas a la presidenta. Ahora, que ella podría hacer otra cosa, podría hasta inventar un partido, si le diera la gana. No creo que lo vaya a hacer. Se ve cómoda con esa situación, sorteándola por un lado y por otro. Pues Damián, parecería que hay un contraste, ¿no? Julieta dice tiene mucho poder, que deriva de su gran legitimidad. Gibran dice, pero parece que sí hay ciertos límites que no ejerce. O que no está ejerciendo el poder. ¿Cuál es tu visión? Coincido con ambos en distintos puntos. En mi opinión, la presidenta tiene mucho poder. Llega con una votación histórica, casi el 60% de los votos. Tuvo, aunque el aparato de Estado claramente la benefició, es innegable que tuvo una popularidad enorme y ganó la elección. Sí. Pero no solo eso, sino que desgraciadamente no ganó en las urnas lo que sí le dieron los tribunales para tener 2/3 partes en las cámaras. Es decir, tuvieron 54% de los votos en conjunto y les dieron más de 2/3 partes, lo cual le da poder absoluto para poder cambiar cualquier Pero fíjate, ley. ahí podría ser un acto de poder, porque gracias a que controlan parte del tribunal. No, sin duda. Pero te digo, yo lamento mucho, para mí la desgracia más grande, el que se le haya dado con 54% Pero de lo los lograron. votos. No, Eso ya- es una muestra de poder. De acuerdísimo. Y mi punto es el siguiente. Sí. Logra 2/3 partes, cosa que ni siquiera el pasado presidente tenía. Sí, porque sí. todos asumimos que sí, pero no lo tenía. En el Senado no Sí, tuvo correcto, 2/3 partes correcto. nunca. Dobló a la oposición y demás, pero nunca lo tuvo. Entonces, en términos reales, puede hacer prácticamente cualquier cambio que desee en el país. Entonces parecería que el único límite, yo ya lo he dicho antes, es ella misma, su autorregulación. Sin embargo, hoy ya que caminaron algunos meses, yo sí creo que esto no ha resultado ser así. Por un lado, sí tiene un límite de la propia realidad, de la circunstancia económica, del contexto internacional, de las condiciones en las que le dejaron el país, pero por otro lado, incluso su propia popularidad, que es muy alta, parece no tener el mismo teflón que su antecesor. Y están otros actores jugando en las cámaras, el propio expresidente, que hacen en ocasiones que sí se le complique el escenario. Pero para mí la limitante más fuerte que tiene esta presidenta es el sexenio anterior.
para bien y para mal. Para bien, la herencia que les dejaron en positivo los programas sociales y la popularidad que eso trajo consigo, que lo han hecho muy bien en términos de apoyo directo a la gente. Pero para mal, varias limitantes, empezando por el presupuesto. Le dejaron una deuda histórica en 18 billones que la llevó a que su presupuesto, que es la herramienta principal para hacer cosas, esté completamente limitado porque tiene que pagar un servicio de deuda de 1.5 billones, es decir, millones de millones, cuando solo tiene para invertir 800 mil millones de pesos en inversión productiva. Entonces, la dejaron atada de manos. Me parece a mí que Claudia Sheinbaum está pagando los platos rotos del sexenio anterior. A mí me encantan estos debates porque sí, pero no, no, pero sí, ¿no? O sea, es que sí puede argumentarse que tiene mucho poder, Claro. pero Pues nada, es también, absoluto, ¿no? A ver, ¿tú qué opinas, Juliet? Pues estoy convencida que los datos y los hechos respaldan la legitimidad de Claudia Sheinbaum, eso es lo más importante. Y justo por eso a mí me surge la pregunta, la curiosidad de por qué la insistencia con, de alguna manera, evaluar, medir el alcance del poder de la presidenta. Te voy a contestar esa pregunta, porque sí, yo ahorita te ponemos los segundos que yo me gaste. Sobre todo por el tema de Rubén Rocha, ha salido este tema de por qué nos puede quitar a Rubén Rocha, por qué le dan el espaldarazo. Eso ha llevado a algunos analistas a decir es que a lo mejor no puede la presidenta porque tiene ciertos límites. Le ponemos 20 segundos más, por favor. Fueron como 40. Bueno, 30, venga. Sí. Bueno, es que es curioso justo lo que hablas de los analistas, porque Sí. yo veo, por ejemplo, ayer estaba revisando el asunto, veo, por ejemplo, de pronto en Milenio Ahí está. que se habla de cuánto poder realmente tiene Sheinbaum en Exacto, Milenio. de Jorge Cepeda, Luego, nuestra el Denise país, Merker también. El País, de pronto, la mismita pregunta, ¿cuánto poder tiene Sheinbaum? Y luego vemos Denise, Sí. igual, hablando sobre ese tema, y la pregunta con la que concluye es, ¿cuánto poder tiene? Entonces, De ahí sale, de mira, ahí sale. Si yo fuera Sí. mal pensada, A ver. estaría Celo. creyendo que por qué de pronto a todos desde sus casas les surge exactamente la mismita duda. Pero todos le echan flores estos. Surge- Revisa los artículos. Bueno, resurge, ya lo revisé ayer, pero surge exactamente la mismita duda, cosa muy casual. Pareciera en realidad que es una especie de nado sincronizado. Me lo imagino algo así como en un búnker, unos cuantos, al típico estilo de la derecha, poniéndose de acuerdo para querer instalar una peculiar narrativa que en este momento global creo que tiene cero propósito. Estamos ante la caída del Imperio Occidental. Estamos viendo cómo aquello que se llamaba el pacto entre Europa con Estados Unidos se acabó. Europa está en la lona, China va a toda marcha, Trump se pone de acuerdo con Putin en que va a quedar la guerra y ahí le avisa a los europeos y ahí le llama a Zelensky para ver qué va a hacer en ese proceso. Todas las naciones en este momento están buscando cuál va a ser su papel en este reacomodo del mundo que se está reacomodando de manera multipolar, y esto nos lleva a grandes retos. Hasta Canadá, hasta la oposición canadiense cerró filas con Trudeau debido a que había amenazas trumpistas. Nosotros, cuando Trump amenazó en el gobierno de Peña Nieto, Andrés Manuel fue el primero en solicitar que se cerraran filas para defender la soberanía nacional sin que cupieran mezquindades en ese proceso. Y aquí, en México, creo que pues la derecha desocupada está intentando desviar una atención con un propósito que a mí me parece fuera de lugar, porque Rocha, o sea, todo lo quieren llevar a Rocha, y está bien, creo que es responsabilidad de todas y todos abrir el debate público. Pero ¿por qué bajo la lógica de que si la presidenta tiene o no la suficiente capacidad para enfrentar a Rocha? ¿Por qué? Porque eso le compete a la Constitución, porque la presidenta no tiene facultades para destituir a ni un solo gobernador. Sí te No pusieron tiene. los 40 segundos. Ah, bueno, y O sea, me parece Y 15 que más. son los mismos que de alguna forma salen perdiendo en este reacomodo de fuerzas al interior del país con la Cuarta Transformación, aquellos que buscan instalar de forma orquestada y sincronizada una narrativa que en el momento global deberíamos estar hablando
del Plan México, deberíamos estar hablando de las iniciativas Muy que bien. se votan la próxima semana. Pero estamos discutiendo un tema que tiene severamente connotaciones machistas en esto. Connotaciones machistas. Mira, la verdad Gibran. es que no lo veo así. Nadie ha reclamado aquí lo que Julieta ha dicho. Acabas de decir nadie ha que manda dicho- AMLO desde su... Yo no dije que manda Dijiste, acaban de decir. No, lo acabas que de decir. dijo es que AMLO. estaba... Que hay gente que va a pedir línea. Y preguntaba Leo a quién. ¿A quién? Y yo no dije que Eso es AMLO. misógino, déjame Yo te informo. dije AMLO. ¿Qué, hombre? Qué Hay gente que va a barbaridad. pedir línea políticamente a un lado o a otro. Pero lo que digo es que se está desviando la atención del tema. Nadie ha reclamado. Olviden que el fantasma Sheinbaum de AMLO. no tenga legitimidad. Nadie ha sostenido eso en esta mesa, ni en ningún otro lado. Estaríamos locos para No, negar no, que es tiene imposible. legitimidad. Yo no dije eso. Tampoco alguien ha negado que tiene capacidad institucional. Estamos hablando de poder, ¿no? Y el poder es la capacidad que tiene uno, la posibilidad de hacer que el otro haga lo que uno dice, ¿no? exacto. La performatividad Sí. de la palabra. Uno lo que dice se convierte en realidad. Y esto se ha venido discutiendo estos últimos días en la opinión pública, porque así funciona la conversación pública. Alguien escribe algo y otros opinan sobre lo que esa persona escribió. Pues yo no sé si se reúnen en búnkeres y tú sí estabas en el búnker y por eso pusiste, No, yo no pusiste voy a el tema. búnkers. No. Por cierto, déjame, te interrumpo ahí y le pones también los segundos a... Gibran. A mí lo que me parece interesante es que estábamos hablando de cuánto poder se había acumulado en el Ejecutivo, de que ya no había democracia en México, y de repente sale la idea contraria de que resulta que el Ejecutivo Federal tampoco tiene tanto poder. O sea, me parece una discusión interesante, ¿no? Es muy interesante. A Yo ver, va. Te decía, si el poder se tiene, Sheinbaum tiene mucho poder, porque tiene la capacidad de meter a la cárcel al que ella quiera y ejercer institucionalmente sobre los tres poderes en este momento. Ella ha decidido no hacerlo. Y en ese camino, esa decisión de ejercer el poder hasta esos ciertos límites es autoimpuesta por lo que sea, porque pertenece a un proyecto político que tiene diferentes liderazgos, porque le alteraría la estabilidad en algunas regiones del país, por lo que ella haya decidido, el poder no se ha ejercido hasta entonces y se han generado ciertos equilibrios que el gobierno del presidente López Obrador no tenía, ¿no? Que tienen las capacidades y esa centralización que se ha venido propiciando desde hace años, pues los tiene ahí a la mano. Y otro tema que creo que está ligado a este también es el de las capacidades estatales. Siempre pensamos en la presidencia de la República como esa presidencia del siglo XX, pero ahora, aunque un presidente tenga mucho poder institucional, la verdad es que tiene cada vez menos medios para hacer que su voluntad se convierta en realidad en el territorio. Y creo que ese ha sido parte del problema con Sinaloa y con Rocha, esa bomba que no deja de estallar. Damián Cepeda. A ver, para mí claramente la responsable del Ejecutivo es Claudia Sheinbaum. Sí, Yo ahí claro. sí, si ella decide compartir su cargo es cosa de ella, pero la historia la va a juzgar a ella. Por estos 6 años a ella la eligieron y tiene que dar resultados. Nada más que no se puede reclamar que se le ligue al pasado si ella prácticamente todos los días insiste en ligarse. Desde su discurso de toma de protesta se llevó más de la mitad del discurso hablando del humanismo mexicano y de lo grandioso que había sido el expresidente López Obrador. Entonces, si no partes de un diagnóstico correcto, pues seguramente te vas a equivocar en tu ejecución. Yo he dicho en esta mesa, creo que tiene un dilema la presidenta. Por un lado tiene su formación, su lado científico, que debería de llevarla a un gobierno orientado a resultados, que si algo está mal lo corrijo y lo cambio, ¿no? Y su otro lado que tiene una carga fuerte política que no está mal, pero que pareciera a veces estar peleado con el otro. Hoy debo decir que a unos meses de su gobierno veo claramente que ha ganado el lado político. No en todas las veces se ven destellos, pero sí, digamos, en un análisis general. Ahora déjenme explicar a qué me refiero. Tendrías que mejorar realidades de México. Es una realidad que México tiene 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a salud. ¿Qué tienes que hacer? Corregir eso. Para corregir eso tienes que aceptar que se hizo mal.
en los últimos años, pues traen un problema enorme de medicinas. Subió a 48% el gasto de bolsillo del mexicano. Si el mexicano gasta 48% su necesidad de salud, eso no era así. Es el doble del promedio de la OCDE. Pero no quieres tocar al anterior, quieres decir que todo está maravilloso, no lo vas a poder corregir. Educación, 25 millones de mexicanos que tienen rezago educativo, pero no has cambiado el modelo educativo. Tienes 3 de cada 10 escuelas que tienen riesgos de infraestructura y demás. Seguridad, tienes 200,000 asesinatos, tienes un problema generado a nivel internacional que te están amenazando con aranceles porque no se ha querido combatir el crimen organizado. Parece que tú quieres cambiar la estrategia, lanzas unas iniciativas que quieren enfocarse más a desarticulación e inteligencia, pero no lo terminas de ejecutar porque resulta ser que militarizaste la guardia y el mando lo tiene Sedena. Esa es la herencia maldita que se le dejó de malos resultados y que tiene que romper con ella para poder avanzar algo positivo a México. Muy bien, pues vamos a hacer una última ronda de conclusiones. Estamos debatiendo qué tanto poder tiene la presidenta Claudia Sheinbaum. Insisto, a mí me parece un debate relevante por el contraste de hace unos meses estamos discutiendo pues, que se acabó la democracia, que todo el poder estaba concentrado en el Ejecutivo, ¿no? Y de repente empiezan a salir voces que dicen, hijo, a lo mejor sí tiene restricciones, sobre todo, tengo que decirlo, Julieta, dentro de su partido, ¿no? O sea, como que, y tú conoces Morena desde dentro, tú estás allá adentro. Yo te preguntaría, y digo, amén de lo que nos puedas decir, pero ¿cómo se siente el liderazgo de Claudia Sheinbaum dentro del movimiento? Muy sólido, definitivamente muy sólido. La realidad es que la presidenta no mete a nadie a la cárcel, ni va a andar quitando gobernadores, ni va a estar mandando línea, simplemente porque no son sus facultades. Y aunque para otras personas esto es asombroso, nosotros respetamos la división de poderes. Y para nosotros el pueblo es el único que pone y el pueblo es el único que quita. Por eso implementamos las herramientas de revocación de mandato. Y Sinaloa, el pueblo de Sinaloa, tiene el derecho de implementarla cuando ellos así lo consideren prudente y conveniente. Están encerrados por los balazos. A ver, espérate. Bueno, pero solo el pueblo. A AMLO le decían que era un dictador y ahora a Claudia quieren entonces que se convierta en dictadora y quita y mueve a diestra y siniestra. ¿O por qué no cuestionan también quitar a la gobernadora de Guanajuato, por ejemplo, ¿no? Bueno, otra manera de comentar al respecto sobre el tema del poder es, por ejemplo, considerar para qué se usa el poder. ¿Para qué utilizó el PRIAN el poder? Evidentemente para robar, para engañar, para vender las riquezas de la nación, para rematar al país. ¿Y para qué utiliza el poder la Cuarta Transformación? Están los programas sociales, la separación del poder económico del poder político, están los derechos, recuperamos la Constitución. Otra pregunta es, ¿qué hicieron otros con el poder? ¿Qué hizo Peña Nieto con poder? ¿Qué hizo Fox con poder? ¿Qué hizo Calderón con poder? Lo dejo a respuesta de los que nos están viendo. ¿Cómo llegaron al poder? ¿Cómo llegó Calderón al poder? ¿Cómo llegó Peña al poder? Comprando la silla presidencial. Por eso, para nosotros es la legitimidad que hay detrás de eso, es lo más importante. Otra pregunta, ¿quieren retener ese poder? AMLO no quiso retener ese poder. Por más que los fantasmas de López Obrador los visiten por las noches, está descansando tranquilo. Para Morena, el poder tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Para eso es el poder y nosotros lo utilizamos para devolvérselo al pueblo, para que solo el pueblo pueda decidir en esta nación a través de la legitimidad, no unas élites. Porque antes el presidente, déjame decirte que últimamente tenía mucho poder, pero era lo de menos. El verdadero poder estaba en los banqueros, en las empresas, en Odebrecht. Ahí estaba el poder. Ahora el poder le pertenece al pueblo. Aquí es el pueblo el que manda y los límites al poder de la presidenta son la ley y la Constitución. Muy bien. Gibran Ramírez, conclusiones. Bueno, para empezar, a Odebrecht lo trajeron los gobiernos perredistas de liderazgos que hoy están en Morena.
Bueno, yo creo que más allá de las facultades constitucionales, Carpizo hablaba muy atinadamente de facultades metaconstitucionales, y cada presidente, en este caso la presidenta, entran y van generándose espacios de actuación contra las resistencias que hay al interior y al exterior de su partido. Para mí, el caso más fascinante histórico al respecto es Lázaro Cárdenas, que tuvo que promover la desaparición de poderes, aunque no era su facultad, era facultad del Senado, en varios estados. Por cierto, fue el caso de Sinaloa también. No por un caso similar, sí porque el gobernador se abstenía de gobernar. Pero era para quitar a los gobernadores callistas. Sí, se echó a muchos gobernadores. Que le respondían a Calles. Que le respondían a Calles principalmente. Así venció esas resistencias. Y también me gustaría apuntar que no está peleado o no responden al mismo registro el autoritarismo y el poder. Actualmente en el mundo hay regímenes que se distinguen por el autoritarismo impotente. Modi en la India ha querido hacer tiene una enorme base electoral. Enorme. Pero ha querido con esa base electoral transformar el país y no lo ha logrado, y ha tenido resistencias también con protestas de millones. Pensaba también en Erdogan, que había querido competir con Atatürk y construir con la misma cantidad de cemento, pero un terremoto hizo que todo se viniera abajo, porque las capacidades del Estado no son ahora las que fueron en los siglos anteriores. Entonces, podemos tener claramente un autoritarismo impotente. Y te pondría yo el caso de Sinaloa como ejemplo una vez más, algo que me tocó ver. Como tú sabes, voy frecuentemente. Después de que se hicieron evidentes algunas tensiones entre el secretario de Seguridad Ciudadana y los militares, aparecieron unas patrullas que son Secretaría de Seguridad Ciudadana, que es lo que dicen, si no me equivoco. Ahí debe haber fotos en las redes. Esto quiere decir que están trabajando por otro lado, con medidas que no necesariamente están escritas en las leyes, pero ejerciendo poder de facto, porque esas resistencias siguen existiendo. ¿De quién son esas patrullas, perdón? Son las patrullas de Harfuch. De Harfuch, ok. Sus patrullas de confianza. Y creo que la presidenta está yendo por otras vías para construir ese espacio. Por ejemplo, la reforma en contra del nepotismo, que uno diría que puede tener dedicatorias, no sé, a Gallardo, a Félix Salgado Macedonio. Muy bien. Una última conclusión, Damián Cepeda, de Acción Nacional. Yo afirmo que Morena es el nuevo PRI. Y lo digo no nada más por los personajes que se ha jalado, que la verdad que sí son muchos y no sé cómo aguantan los verdaderos fundadores, digamos, de su partido, pero sobre todo por las prácticas autoritarias. Es que esto ya lo vivimos en México. De hecho, en la historia es una historia muy corta de pluralidad en el país. Antes del 94, pues estos dominios que tanto presumen hoy de votaciones y que el 100% de los distritos, y pues esa era la normalidad en México, nomás que llevó a mucho abuso. Y yo eso es lo que me preocupa, que los veo cómodos. Es que tienen una bola de tiburones que era gente del sistema del PRI de antes, que luego se acomodó con el PAN malamente y que hoy regresaron a su casa, pues nomás que ahora se llama Morena, pues. Entonces, eso es lo que yo quiero que se rompa con ello, y por eso hago estos comentarios. ¿Qué desearía ver en la presidenta? Que asuma el control absoluto. Creo que lo tiene formal, pero es el momento de que muestre cuál quiere que sea su sello en este gobierno. Para eso tiene que hacer un alto en el camino, reconocer del pasado lo que está bien, tomarlo, continuarlo, cambiar lo que está mal, hacer un ejercicio, yo diría, de planeación estratégica de largo plazo, de dónde quiero llevar a México a los próximos 30 años y qué tengo que hacer en concreto para poderlo lograr. Romper dos pactos que le han hecho mucho daño a este país. El pacto de impunidad, con la cual gente que se roba dinero no le pasa nada porque está protegida por el partido en el gobierno, y el pacto con el crimen organizado, donde distintos niveles de gobierno han protegido, y gracias a eso ha avanzado el crimen organizado. No me importa qué color sean, los tienen que castigar. Si se hace eso y se hace una propuesta de cambio de sistema político, que es lo que yo quisiera ver, más transparencia, rendición de cuentas, segunda vuelta electoral, sanción para quien no cumpla sus promesas, en fin, un Congreso que sea realmente un espejo de la votación ciudadana, un cambio de sistema. Creo que México puede entrar a una nueva etapa positiva. Ahora, ¿qué hacer desde la oposición? Porque no le toca todo al gobierno. Ya lo he dicho antes, a mí me parece que la oposición debe de decir no, debe de dejar de decir no a todo
y pasar a ser una alternativa. Sí oponerte cuando algo está mal, pero siempre proponiendo alternativas de solución distintas. Y 3 estrategias concretas que ya las había dicho aquí. Primero, tratar de convencer a la presidenta Sheinbaum de que no tiene que decirle que sí siempre a sus aliados. Ahí está la reforma del nepotismo. ¿Quién le está poniendo piedras? Sus aliados. El PAN debería ahorita salir y decir, aquí están los votos. Pues no Y salieron. no, bueno, aquí estoy diciendo una propuesta. Aquí están los votos. No te dejes chantajear por tus aliados. Esta reforma es positiva, hay que hacerla para México. Por eso estoy diciendo que tiene que hacer la oposición. Pues dile a 2, Ricardo Anaya. convencer, Ricardo ya lo dijo. No dijo. 2, convencer Va a votar en a los contra. legisladores. No, bueno, ¿Votó ya en verá contra? su voto. ¿Votó en contra? No, en la no voto en comisión? contra. A ver. Ay, abstención, pues. es lo Todavía mismo. ni votan. En la Se va a comisión, votar en la sí, en la entrante. comisión. Ya declaró estar a favor, Julieta, Ay, tranquilo. votó en contra. Ya declaró estar a Yo digo, favor. son lo mismo, Verás o sea, el voto, pues. De todas maneras, van para lo mismo. No Ok. quieren nada. O sea, no nada quieres les los gusta. votos del PAN para hacer la reforma. No los necesitamos, Es que- pero ojalá. ¿Qué lo no te está hicieran chantajeando por- el Verde y tus aliados? No, ok, están bueno. a favor de la no los reforma. necesita los votos. Esa es la actitud Ellos que yo no quiero los acabar. necesitan, pero Fíjate nada más, ojalá. esa es la Bueno, diferencia. pero Les voy a ojalá proponer Lo algo. que yo digo Lo es votaran, pero no en lo van a votar a positivo. favor, hombre. Hay que construir una Pues ganen alternativa elecciones. distinta. Ganen Bueno, les voy a elecciones. proponer. Esa soberbia es la que acabó con el PRI y es la que va a acabar con Morena. Ahí les voy a- Pensaban que eran invencibles. Véanlos dónde Les están. voy a proponer Ven, ¿dónde lo estás? siguiente. Aquí ¿Dónde estás? debatiendo. Don con la Damián, cara en alto, Julieta, debatiendo. Gibran, les voy a proponer lo siguiente. ¿Por qué no la semana que entra debatimos Leo, siempre nos prometes lo mismo. qué tanto poder tiene la oposición? Encantado. Interesante. ¿Les late? Encantado, claro. Digo, ya hablemos de qué tanto poder Oye, tiene yo abrí el tema, la presidenta. claro ¿Qué que tanto sí, poder el tema tiene que la quieras. oposición? Yo creo que si alguien quiere cambiar el sistema, salgan y ganen elecciones. Y en eso Bueno, estamos, claro, desde Julieta. luego, desde Me da luego. risa que piensan que una elección es la vida. Ah, caray, güey. Véanse en el espejo del PRI, por favor. hombre. Pero pues no se ve Bueno, pero bien no las te cosas enojes. para el No, PAN, ¿para ¿eh? qué? No, la verdad no se ve bien para el Pero me PAN, llevo una ni lección. para Movimiento Me Ciudadano, llevo una ni lección. No la quieren- verdad Ahí va, no ahí se va, ve ahí va, bien. ahí va, Bueno, ahí va, ahí va, ahí ¿les va. parece? Los votos Ya para algo aquí, positivo para David, México. aquí le estoy dando Muy la bien, en instrucción contra. a Vas a David, ver los votos, nuestro Sergio. coordinador de ¿Tú qué vas a saber invitados, si no estás Vas a ahí? ver los votos. que vamos a debatir qué tanto poder tiene la oposición, porque yo soy de los que piensan que la oposición está caput, que está muerta, pero eso es lo que pienso Son yo. plurís. Pienso- La vida se ¿no? construye. Vamos viendo. Y se construye ganando Gracias, elecciones. Damián, Julieta, Gibran, muchas gracias. Gracias, Leo. Viene Eduardo Guerrero para hablar de las implicaciones que tiene que Estados Unidos haya declarado a los carteles mexicanos como terroristas. Regresamos.